¿Por qué me siguen doliendo estas cosas que ya perdoné? ¿Por qué sigo sintiéndome así? ¿Será que no sé perdonar? Creo que todos hemos escuchado distintas frases muchas veces, como por ejemplo, ya supera eso, no seas resentido, tienes que aprender a perdonar. Y realmente yo siempre me he preguntado cómo se supone que yo puedo elegir cómo dejar de sentir algo. Si fuera así de sencillo, nadie sufriría, ¿no creen? No funciona de esa manera, ojalá pudiéramos controlar lo que sentimos, pero muchas veces en ese momento nos están poniendo en los hombros una carga que ni siquiera es nuestra. Recuerdo que en una relación muchas veces me decían que porque seguía recordando cosas del pasado, que porque seguía desconfiando, que porque simplemente no perdonaba, que estaba siendo una persona resentida. Y durante mucho tiempo pensé que el problema era yo, mi forma de sentir, el no poder olvidar, el no poder superar cosas. Pero es que en el momento que se instaura la desconfianza en tu cerebro y en tu corazón, las cosas cambian para siempre. Voy a hablarlo de forma muy general en cuanto al resentimiento, pero ¿no les parece que nunca aparece porque quieres hacerle daño a los otros? Tú no eliges sentirlo. Muchas veces simplemente aparece porque todavía una parte de ti intenta protegerte. Normalmente esto sucede cuando una persona, hablemos de amigo, hablemos de familiar, hablemos de pareja, simplemente nos hace daño y una forma de cuidarnos es no confiando del todo en esa persona, pero no es porque nosotros lo elijamos, simplemente así sucede. Y para todos es muy fácil decir, ¿por qué no perdonas? Hazlo y ya, no tienes por qué guardar rencor. Pero nadie sabe exactamente tú qué sentiste, qué fue eso que te lastimó o por qué no puedes perdonar tan fácil. Y creo que encima de estarte sintiendo mal por eso que sucedió, empiezas a sentir culpa por sentirte así, porque todos te dicen que ya debes haberlo superado, te sientes juzgado y empiezas a creer que es algo personal o algo que simplemente estás haciendo mal, porque las otras personas sí pueden avanzar, entre muchas comillas, perdonar y tú no. Realmente siento que es importante entender que perdonar nunca va a ser un sinónimo de borrar lo que pasó. Tampoco es fingir que nunca te dolió eso. Porque la memoria no funciona así. Creo que ya lo he hablado anteriormente. Olvidar es imposible. Les doy un ejemplo de verdad que sonará muy genérico. Pero digamos que tú asistes al gimnasio y levantas cierto peso. En un momento tú te puedes fracturar, puedes tener una lesión. Nadie espera que al día siguiente tú vuelvas a levantar ese mismo peso. Todos entienden que se necesita tiempo para eso. Incluso a ti te lo dicen, debes esperar un tiempo para poder volver a hacerlo. Entonces, si así es en lo físico y eso tiene sentido, porque en lo sentimental tenemos que obligarnos a olvidar todo y superarlo el mismo día o al día siguiente o al mes? Creo que siempre llega un momento en cualquier situación donde tú intentas dejar de intentar olvidar y empiezas a aprender. Porque recordar no significa que vas a vivir en el pasado siempre, como les he dicho. No es quedarse en ese pasado y cargar con eso de por vida, es proyectarse a futuro y ver qué podemos cambiar, qué podemos aprender de ese pasado que vivimos. Algo que te puedo decir, y de pronto si has pasado por algo similar, es que sentir no te hace débil. Recordar tampoco, simplemente te hace ser humano, tener la habilidad de sentir, de poder recordar, de aprender de esas cosas. Nadie tendría que juzgarte por eso, ni tampoco tú mismo. Te aseguro que tú no puedes elegir el momento en que dejas de sentir resentimiento. No puedes decir, hoy voy a dejar de hacerlo. Pero sí puedes decidir que ese resentimiento no tome todas las decisiones por ti. Porque siento que ahí puedes llegar también a lastimarte y a lastimar a los demás. En serio no saben la cantidad de momentos a lo largo de mi vida donde yo he pensado que cosas son mi culpa, como el simple hecho de no olvidar las veces que llegaron a lastimarme. Muchas veces me sentía realmente culpable solo por no poder obligar a mi cerebro a olvidar absolutamente todo y a seguir como si nada. Se discute mucho eso porque siempre, incluso en nuestra familia, nos dicen que tenemos que perdonar a todas las personas. Pero es que perdonar no es lo mismo que olvidar. No debemos confundir esas dos cosas porque podemos perdonar a las personas, querer arreglarlo, podemos tener toda la disposición para eso, pero no podemos controlar el hecho de olvidar lo que sucedió, porque fue algo que nos lastimó. Yo siempre he pensado que lo que nos hace ser más genuinos con las personas que nos rodean es sentir que podemos estar con ellos sin miedo a que nos lastimen, sin miedo a que nos mientan o a que hagan cualquier cosa que pueda hacernos daño, ¿no? En el momento que esa barrera se rompe, ya no vamos a poder ser los mismos, porque ya no vamos a tener esa certeza de que no nos van a lastimar. Todo el tiempo vamos a estar en modo alerta porque en cualquier momento pueden volver a hacer lo mismo. Sí, hablo en cualquier contexto y siento que eso cambia totalmente el cómo vemos nuestras relaciones interpersonales. Y así como las personas tienen el coraje de lastimarnos, también nosotros deberíamos tenerlo de poner nuestros límites y decir, no tengo por qué olvidar lo que pasó, estoy trabajando en perdonarte,
pero no tienes por qué obligarme a eso. Y tampoco debemos tener miedo, porque creo que sucede mucho que llegamos a pensar, no, y si no logro perdonar esto, o si no logro dejar pasar esto, voy a perder personas. Pero ponte a pensar si realmente tener a esas personas en tu vida vale la pena cuando te estás haciendo daño a ti mismo. A obligarte a dejar de sentir cosas que simplemente no puedes controlar. O a que todo el mundo te esté tildando de resentido simplemente por no poder hacer las cosas al ritmo que ellos quieren. Ellos no tendrían por qué exigirte cambiar lo que sientes. Y tú tampoco. Al final, en serio, algo que yo he aprendido a lo largo de estos videos es que nos han enseñado mal muchas cosas. Nos han vendido la idea positiva de que todo es de la mejor manera. Digamos que perdonar es simplemente olvidar todo, tener amnesia. Que si te acuerdas de eso que te dolió es porque estás resentido, no has sanado, estás haciendo las cosas mal, tienes un mal corazón, no vas a avanzar. Pero no es así, realmente yo pienso que el perdón es simplemente soltar el peso de ese odio, de esos sentimientos negativos, de querer hacerle daño a las otras personas por eso que sucedió, para tú poder seguir con las cargas más livianas. Pero tú no vas a poder controlar si te sientes mal o no por eso. Porque tú no tienes la culpa de lo que sucedió, tampoco la culpa de lo que sientes, ni tampoco sabes en qué momento eso dejará de doler, si es que deja de doler en algún momento. Y eso no tiene nada de malo. Se los dejo con esta analogía. Digamos cuando tú te cortas, tienes un vaso y te cortas el dedo. Tú no puedes esperar que al día siguiente ese dedo te deje de doler o esté como estaba antes. Seguramente vas a tener aún esa cicatriz. Lo que pasa es que poco a poco esa cicatriz va a cerrarse. Yo veo eso como si fuera el resentimiento. En tu mente y en tu corazón recordándote lo que sucedió, ¿sí? Realmente diciéndote, acuérdate que esto te lastimó, acuérdate que esto está sanando, es un proceso. Y tú no puedes obligar a que esa cicatriz cierre más rápido o más lento. Tú simplemente llevas un proceso y en cada persona es totalmente diferente. Yo siento que es exactamente eso a lo que me refiero. No sé si me hago entender, pero yo lo veo de esa forma. Entonces no deberíamos sentirnos culpables por no poder olvidar. Tú perdonaste y deberías sentirte orgulloso de eso porque te diste paz a ti mismo. Pero también recuerdas para proteger esa paz. Recuerdas eso que sucedió para aprender de eso que viviste, para que no simplemente sea algo que te dolió mucho, sino también algo que te hizo quien eres hoy en día. Creo que se notó, pero este es uno de los temas que más me emociona, quizás de forma negativa, porque muchas veces las personas me han culpado, mis familiares, mis amigos, me han dicho que porque no puedo ser como era antes con ellos en muchas situaciones diferentes. Y simplemente yo he tenido que aprender a decir, como yo no te juzgué cuando tú hiciste algo negativo hacia mí o me hiciste sentir de cierta forma y yo tuve que sanarlo solo, ahora que lo estoy logrando, no vengas a decirme cómo tengo que sanar. Y eso también está perfecto porque estás poniendo tu límite y no estás permitiendo que los demás te obliguen, porque si ellos te causaron ese daño, ellos no te acompañaron en ese momento, no tienen por qué venir a afanar tu proceso. Ni tú mismo tendrías por qué hacerlo. Yo entiendo que puede dar miedo de perder ciertas oportunidades, pero siempre pregúntate si realmente eso que vas a recuperar o vas a tener vale el cómo tú te estás sintiendo. Esa siento que es la pregunta que yo te podría dejar. Y en serio agradezco a la persona que me dejó en un video el comentario de que sentía que este era un tema interesante, porque realmente en ese momento me gustó mucho el tema y dije sí, lo puedo relacionar con cosas que me han pasado, que es lo que intentaba hacer en los videos, para hablar desde lo que he aprendido y lo que he vivido. Pero cuando empecé a estudiar más sobre ese tema, de ver cómo lo llego a ver yo, cómo lo ven otras personas, cómo todo eso se desarrolla, me di cuenta que es un tema muy complejo y es algo que todos vivimos casi que cotidianamente. No sé por qué se nos ha metido en la cabeza que perdonar es olvidar, o si no, simplemente somos personas resentidas. Por último, los invito a que en este momento se sienten y se pregunten si realmente, siento que esta es una pregunta constructiva, ¿estás recordando eso todos los días para castigar a la otra persona? ¿O simplemente lo tienes presente porque no puedes controlarlo? Si es para castigar a los demás, ahí sí tienes que ponerle cuidado, porque quizás te falta perdonar. Pero si es algo que tú ya no controlas, es simplemente tu corazón diciéndote que le tengas paciencia, que hay una cicatriz que todavía está sanando. También pregúntate si realmente estás intentando olvidar lo que pasó o solo estás buscando una forma de dejar de sentirte culpable por seguir recordando esas cosas. Y por último y la más importante, ¿estás intentando dejar de sentir eso, olvidarlo entre muchas comillas, por ti o porque alguien más te lo está imponiendo?